Descubrí que mi esposo me engañaba con mi mejor amiga, pero al confrontarlo reveló un oscuro secreto sobre mi pasado. Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan dramático y desgarrador. Todo parecía perfecto, mi matrimonio, mi familia, mi círculo de amistades cercanas. Pero como dicen, las apariencias engañan y la verdad siempre sale a la luz, por más oscura y retorcida que sea. Conocí a mi esposo, a quien llamaré él, para mantener el anonimato, cuando éramos vecinos de cuarto en la universidad. Desde el primer momento hicimos clic y nos volvimos inseparables. Ambos veníamos de familias trabajadoras y teníamos sueños y ambiciones similares. Después de graduarnos, nuestra relación dio un giro romántico y a los 26 años nos casamos en una hermosa ceremonia rodeados de nuestros seres queridos. Los primeros años fueron una auténtica luna de miel. Establecimos nuestros trabajos, compramos nuestra primera casa y disfrutábamos de nuestra vida de recién casados sin preocupaciones. Bueno, casi sin preocupaciones, porque después de 3 años de matrimonio, nuestros intentos por tener un hijo no daban frutos. Acudimos a especialistas y después de muchos estudios, nos dieron la desgarradora noticia de que yo era infértil debido a una condición congénita. Fue un golpe devastador, pero él me apoyó incondicionalmente y me aseguró que no era un requisito tener hijos biológicos para ser una familia completa. En ese momento, mi mejor amiga, ella, se convirtió en un pilar importante. Nos conocíamos desde la secundaria y siempre había sido como una hermana para mí. Cuando se enteró de mi condición, estuvo ahí para consolarme y animarme. Me decía que teníamos otras opciones como la adopción o la subrogación si queríamos hijos. Su presencia fue un bálsamo sanador durante esos días oscuros. Con el pasar de los años, él y yo nos centramos en nuestras carreras y en disfrutar de nuestra vida de pareja. Viajábamos con frecuencia y nos divertíamos como cuando éramos jóvenes y despreocupados. Yo tampoco perdí contacto con ella durante ese tiempo. Tanto él como yo la apreciábamos muchísimo. Era prácticamente parte de nuestra familia. Los tres salíamos juntos con regularidad y ella estaba presente en todas nuestras reuniones y celebraciones importantes. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar de manera paulatina. Él pasaba cada vez más tiempo en el trabajo debido a un gran proyecto que le habían asignado. Al principio no me molestó porque entendía la importancia de su carrera para nosotros. Pero con el tiempo sus ausencias se hicieron cada vez más frecuentes y prolongadas. En más de una ocasión lo llamé a su oficina y su asistente me dijo que no se encontraba ahí. Cuando llegaba a casa por las noches, parecía distante y ausente, absorto en sus pensamientos. Intenté no leer demasiado entre líneas y repetirme que solo estaba bajo mucho estrés por el trabajo. Nuestra vida íntima también se resintió y prácticamente dejamos de tener relaciones. Cada vez que intentaba acercarme, me rechazaba sutilmente con excusas sobre lo cansado que se sentía. En ese punto, ella también parecía distanciarse un poco. Ya no salíamos tanto los tres juntos y cuando lograba que viniera a casa, la notaba incómoda y tensa en presencia de él. Pensé que tal vez había roces entre ellos dos debido al exceso de trabajo de él y que por eso ya no los veía tan unidos como antes. Aún así, siempre pude contar con ella cuando necesitaba un hombro amigo para desahogarme sobre las ausencias y el distanciamiento de él. Las semanas se convirtieron en meses y comencé a sospechar que algo más oscuro estaba sucediendo. El proyecto laboral de él aparentemente no tenía fin y su comportamiento frío y distante solo empeoraba. Una noche, después de regresar de uno de sus tantos viajes de negocios, lo encontré totalmente cambiado. Actuaba de una manera tan desquiciada y errática que decidí revisar su maleta de viaje. Entre su ropa encontré una pañoleta de seda roja que definitivamente no era mía. Tenía un perfume de mujer muy distinto al mío y manchas sospechosas. En ese instante me quedó claro que él me estaba engañando con otra mujer. Me sentí como si me hubieran abofeteado, traicionada de la peor manera. Pero lo que más me dolió fue pensar que la otra mujer podría ser ella, mi mejor amiga de toda la vida. Confronté a él esa misma noche con la pañoleta de seda como evidencia. Al principio intentó negarlo todo, pero ante mi insistencia finalmente se derrumbó y confesó que me había sido infiel con ella. Ver el dolor y la culpa reflejados en sus ojos no hizo más que agravar la puñalada en mi corazón. Ella, mi mejor amiga, la persona en quien más confiaba después de él, había traicionado esa confianza de la peor manera posible. Me sentí como una completa estúpida por no haberlo visto venir. Todas las señales estuvieron ahí pero preferí ignorarlas. Él intentó justificar su comportamiento diciendo que las largas horas de trabajo lo habían distanciado de mí y que ella había estado ahí para él de una manera que yo no estuve. Una excusa patética que solo avivó más mi furia.
Le grité que se fuera de la casa y que no regresara nunca más. Por primera vez en mucho tiempo, obedeció sin rechistar. Por semanas viví sumida en un pozo de depresión y autocompasión. No salía de la casa, ni contestaba las llamadas de él ni de ella. Cada rincón me recordaba a los dos compartiendo risas y complicidad a mis espaldas. Los había considerado mi familia y resultó que me traicionaron de la peor forma. Eventualmente, él acudió a la casa para recoger sus pertenencias restantes. En ese punto, ya había agotado todas mis lágrimas. Lo recibí con una calma gélida que claramente lo desconcertó. Esperaba más gritos e insultos, pero no dije ni una sola palabra mientras empacaba sus cosas. Sin embargo, cuando ya se disponía a irse, no pude contener más la pregunta que me estaba carcomiendo, ¿por qué precisamente con ella? Detuvo su paso hacia la puerta y me miró fijamente, como debatiéndose entre decirme la verdad o no. Finalmente, suspiró pesadamente y soltó, porque ella está embarazada, y el hijo es mío. Fue como si me hubieran abofeteado una vez más. Claro, después de enterarme de que ella y yo habíamos sido privadas del milagro de la vida, el universo tenía que burlarse de mí de la forma más cruel posible. Él continuó hablando en tono monocorde, ella y yo lo planeamos. De ese modo podríamos tener un hijo propio, uno que nunca podrías darme por tu condición. Cada palabra fue como una daga encajándose más y más en mi pecho. Utilizar a mi mejor amiga, la persona que me había consolado tanto por mi infertilidad, para concebir el hijo que yo no podía tener era lo más retorcido que jamás hubiera imaginado. Siempre fuiste muy ingenua y confiada, demasiado para tu propio bien, escupió con desdén antes de darse la vuelta y cruzar la puerta principal, abandonando mi vida para siempre. Me quedé ahí parada, paralizada por la confesión misma de la traición. Por un momento, una vocecilla en mi cabeza consideró la posibilidad de que todo fuera una mentira, una cortina de humo para herirme más al marcharse. Pero en el fondo sabía que era verdad y que él siempre la había amado más a ella. Mi mente era un torbellino de recuerdos y piezas dispersas que finalmente estaban encajando. Esa noche, acudí a la casa de ella, con la pañoleta como mi única evidencia física. Necesitaba escuchar la verdad de sus propios labios mentirosos. Cuando abrió la puerta y me vio parada ahí, todo el color huyó de su rostro. No hacían falta palabras, su expresión culpable lo decía todo. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?, fue todo lo que atiné a decir con la voz quebrada. Por toda respuesta, ella apartó la mirada y una lágrima rodó por su mejilla. Eso fue todo lo que necesitaba para confirmar que mi vida, tal como la conocía, estaba destrozada para siempre. Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones encontradas. La traición de las dos personas que más amaba en el mundo me había dejado un vacío insondable en el alma. Por momentos me consumía la ira, en otros me hundía en una depresión paralizante. Lo que más me dolía era que ella ni siquiera había tenido la decencia de confesar su embarazo y explicar las cosas. Simplemente desapareció de mi vida como si nunca hubiese existido ese vínculo inquebrantable que una vez nos unió. Él también se desvaneció por completo. Un día empacó todas sus pertenencias y se fue sin dejar rastro. Una parte de mí esperaba que al menos luchara por estar presente para su hijo, pero quizás era demasiado cobarde para afrontar las consecuencias de sus actos aun cuando había conseguido lo que aparentemente tanto anhelaba. Con el pasar de las semanas, la resignación fue reemplazando el tumulto emocional. Decidí que no permitiría que esos dos me arrebataran también mi propia vida. Tenía que seguir adelante, aunque el camino fuera incierto y solitario. Fue en uno de esos días grises cuando recibí una llamada inesperada de la madre de ella. Me quedé helada al escuchar su voz después de tantos meses. Pensé que me recriminaría por lo ocurrido con su hija, pero para mi sorpresa, su tono era suplicante. Resultó que ella había dado a luz prematuramente debido a complicaciones, y tanto ella como el bebé se encontraban graves en el hospital. Me pidió que fuera a verla porque no había nadie más. Su esposo había fallecido años atrás y ella era su única familia. A pesar del profundo dolor que ella me había infligido, no pude evitar que el instinto de protección que una vez sentí por mi amiga se encendiera de nuevo. Acudí de inmediato al hospital. El panorama que encontré fue desolador. Ella estaba postrada en cama, más delgada y pálida de lo que jamás la había visto. A su lado, una pequeña criatura luchaba por sobrevivir conectada a una serie de máquinas y tubos. Los sollozos de su madre llenaban la habitación. Por un instante me pregunté qué haría él de encontrarse en esta situación. ¿La apoyaría y estaría a su lado como alguna vez juró que haría conmigo? Pero algo en mi corazón me dijo que él no aparecería, que como siempre, había huido de sus responsabilidades.
Observé a ella luchar entre la vida y la muerte por varios días angustiantes. Su madre no se movía de su lado y apenas si probaba bocado. Decidí quedarme también, incapaz de abandonarlas a pesar del daño que me habían causado. Una tarde, ella recuperó brevemente el conocimiento y me miró con sus ojos apagados. Esperé que entre sus labios salieran las explicaciones, las disculpas o cualquier cosa que me ayudara a cerrar esa dolorosa herida. Pero en vez de eso, habló en un hilo de voz rasposa. Por favor, cuida de mi hijo si me pasa algo. Sus palabras fueron una bofetada de realidad. A pesar de todo lo ocurrido, ella siempre sería la hermana que una vez tuve, y ese bebé no tenía la culpa de nada. Una punzada de lástima y compasión me atravesó al verla tan frágil e indefensa. Asentí lentamente entre lágrimas contenidas. Lo haré, respondí con la voz quebrada. Esa fue la última vez que la vi consciente. 2 días después, ella exhaló su último aliento y su corazón se detuvo. Su madre y yo lloramos desconsoladas mientras los médicos se llevaban su cuerpo inerte. Todo lo que quedaba de ella era ese pequeño retoño de vida que yacía en la incubadora. Cumplí la promesa que le hice en sus últimos momentos. Cuando el bebé fue dado de alta semanas después, lo llevé conmigo y me hice cargo de su crianza. A veces, cuando lo arrullaba entre mis brazos, no podía evitar preguntarme si él algún día aparecería para reclamar lo que una vez tanto anheló.